Bienvenidos, saludamos a todos quienes se están uniendo al canal en YouTube en esta transmisión, en este programa que estamos realizando hoy a cargo del Distrito Norte y obviamente hoy presentando este programa que va a hablar acerca del Día Mundial de la Salud a cargo del MISAME. Quien nos acompaña hoy es Paola Robledo, quien es técnico en enfermería encargada del distrito en cuanto a lo que tiene que ver al MISAME, el Ministerio de Salud Metodista. Bienvenida, Paola, ¿cómo está? Estamos nuevamente en un programa. Así es. Tuvimos hace un añito más o menos un programa que justamente apunta a complementar información que es importante, por supuesto, para quienes nos escuchan y nos ven. La idea es poder conocer aspectos importantes que tienen que ver con el derecho a la salud. Exactamente. Y sobre todo celebrando este día que es el Día Mundial de la Salud. Bueno, es el 7 de abril en realidad y lo vamos a celebrar y conmemorar hoy día con importante información. Así es. Y esta información que Paola nos trae es muy importante, puesto que cada vez que nosotros queremos conocer detalles de lo que significa el derecho que tenemos nosotros acerca de la salud, el derecho de atención, todo lo que debemos conocer y aprender respecto de esto, de los sistemas, de los servicios de salud. Bueno, hoy día hemos querido hacer este programa justamente para orientar a quienes nos ven y nos escuchan. Así que si están por ahí, vayan dejando sus comentarios para poder comenzar con este importante programa. Desde el Distrito Norte y desde las dependencias del Colegio Metodista Robert Johnson, por supuesto agradecer a quienes colaboran con este importante programa. Y comenzamos, hablamos acerca del Día Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ha instituido el 7 de abril como ese día. Exactamente. Así lo ha hecho y entonces todos los años la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, plantea un lema que se trabaja durante todo el año, y el lema que este año se eligió 2024 es Mi salud, mi derecho. ¿Ya? Es súper importante que recordemos esto porque a pesar de que estamos en el año 2024, ¿cierto?, y en el siglo XXI, podríamos pensar de que es un problema un poco resuelto el asociar mi salud con mi derecho. Sin embargo, hay 140 países que trabajan con la Organización Mundial de la Salud y que nos plantean, ¿cierto?, de que más de 4.500 millones de personas en el mundo no están accediendo a una salud de calidad. Que es un derecho. Que es un derecho. Entonces, este lema de este año que se ha elegido nos viene a recordar eso, que gracias a Dios la realidad de Chile está bien cercana a lo que nos plantea la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, a nivel mundial no es tan así. Y también podemos seguir trabajando para mejorar la calidad, ¿cierto?, y acercarnos aún más al prototipo que tenemos que tener en este aspecto. Importante lo que dice acá, mira, dice, hablando acerca de la educación, la información de calidad, el agua potable, el aire limpio, la buena nutrición, vivienda de calidad, condiciones ambientales y de trabajo decentes y libertad de la discriminación. Y puntos importantes para el derecho que las personas tienen. Sí, hoy se entiende la salud también como un ámbito biopsicosocial. Va todo de la mano. O sea, obviamente, si yo tengo condiciones que no están favoreciendo mi vida, mi salud mental, por ejemplo, se va a ver deteriorada. Y eso quizás a largo plazo puede llevarme a una somatización. Entonces es importante que entendamos que el concepto es global hoy en día de salud. Antes se entendía la salud también como el tratar una patología. Correcto. Hoy en día tenemos este concepto de biopsicosocial. Claro. Y cuando hablamos de los derechos, tenemos que conocer estos derechos, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos que tenemos respecto de la salud? Exacto. Y como así lo dice el lema, mi salud, mi derecho, la Organización Mundial de la Salud ha puesto 4 pilares para trabajar de manera global, ¿cierto?, que es la atención y seguridad y calidad, sin discriminación alguna. La privacidad y confidencialidad de la información de salud. Esto es súper importante. ¿Ya? O sea, yo puedo elegir que mis familiares sepan mi diagnóstico o no. También el trato que se tiene con el lugar de trabajo. Yo ahora puedo tener privacidad sobre los exámenes que me realizo y sobre todo sobre los diagnósticos. Eso es un cambio muy grande y que se ha impulsado en los últimos años, porque antes no se consideraba de esa forma.
la información sobre los tratamientos, ¿cierto? Y la autonomía que se va a tener y la integridad del cuerpo. Yo hoy en día puedo elegir recibir un tratamiento, ¿cierto? O no hacerlo, mediante un consentimiento informado. Pero se me entrega a mí como paciente la autonomía de poder decidirlo o no. Entonces, son estos 4 pilares que va a trabajar la Organización Mundial de la Salud para poder promover mi salud, mi derecho. Así es, mira, importante entonces conocer que se ha ido actualizando a través del tiempo, por supuesto, esta información respecto a los derechos que tenemos para conocer esos derechos respecto de la salud. Claro, y para darle un marco general a todo esto, ¿cierto? De dónde viene la Organización Mundial de la Salud, por qué Chile pertenece a la Organización Mundial de la Salud y por qué nos invita a celebrar este día todos los años, ¿cierto? Tenemos que entender que nosotros pertenecemos como nación, ¿cierto?, a la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Por lo tanto, esta Organización Mundial de las Naciones Unidas tiene varios organismos, ¿ya? Por darle ejemplos de algunos, está la UNICEF, la UNESCO, ¿cierto? La UNICEF que trabaja con los niños, la UNESCO que se encarga de la educación, la ciencia y la cultura, y una de las más importantes y de las más conocidas, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, todas las naciones que pertenecen a la ONU también se adscriben o también son invitadas a participar de estas otras organizaciones. De la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, nace también la Organización Panamericana de la Salud, que incluye a América del Sur, América Central y América del Norte. Y toda esta información baja, ¿cierto?, a Chile a través del Ministerio de Salud. Es importante que, ¿por qué menciono esto? Es importante recordar que la ONU, ¿cierto?, y la Organización Mundial de la Salud manejan megadatos. ¿Qué quiere decir esto? Para que en cada país se implementen leyes nuevas o programas nuevos tenemos que tener datos. Y esos datos también tienen que ser comparados con otras naciones que en este caso, por ejemplo, en el Cono Sur serían parecidas a nosotros, como sea Bolivia, Perú, Argentina, ¿cierto? Se van haciendo comparaciones de datos y de qué han hecho otros países en programas de salud que ha resultado y que en Chile quizás no resultó. Y todo ese estudio se va compartiendo en la Organización Panamericana de la Salud y nos va dando indicaciones de cómo podemos hacerlo mejor y más fácil. Es importante lo que tú mencionas porque hay en este organigrama que se establece ahí, hay una red que estudia y que a través de los datos que nos entregan a nivel mundial nosotros podemos ir haciendo comparaciones y vamos avanzando. Me imagino que esto fue vital en el periodo de pandemia, porque entendemos que la pandemia nace en otro continente, pero al final de cuentas fue una cuestión global. Claro. Afectó a todo el mundo. Es importante también señalar que este flujograma, es decir, la información sube desde Chile hacia la ONU y también baja. Por ejemplo, ahora estamos en periodo de censo, todos esos datos relacionados con la salud también suben. Y también ellos nos entregan información, como usted decía, en la pandemia, ¿cierto?, de lo que estaban haciendo ya los otros países y luego también tuvimos que implementar nosotros. Y aquí en Chile hablamos de la ley. Exactamente, aquí en Chile hablamos de la ley. Ya hace bastante tiempo, ¿cierto?, desde el año 2012, nosotros tenemos la ley 20.584, ¿ya?, que nos entrega los derechos y los deberes del paciente. Aquí podemos ver, ¿cierto?, que tenemos la tablilla resumen de esta ley que se encuentra en cualquier servicio de salud. Usted al ingresar la va a poder encontrar, ¿cierto? Y en esta ocasión quise compartir con ustedes una que está en otra lengua, ¿cierto? Pueden ahí escribir en el chat a ver qué lengua es. Correcto, a ver, averigüemos qué dice ahí o qué lengua está descrita en ese diagrama que aparece en los consultorios, en los servicios de salud. Este cuadro resumen es importantísimo. Seguramente nosotros siempre que vamos al servicio de salud, ¿cierto?, lo vemos pero no lo leemos. Y esto tiene que ver con el pilar fundamental de nuestro derecho, ¿ya? Ahí está resumido esto. Y aquí aparecen algunas indicaciones, ¿verdad?, de cómo yo puedo acceder a la salud dentro de estos recintos. Dentro de los recintos, cómo yo debo comportarme, qué debo hacer si yo tengo una sugerencia o un reclamo, qué está dentro del límite y qué no.
Y entonces, muy importante, y lo que hablábamos delante sobre la discriminación, por ejemplo, una parte importante de la discriminación, sin ser arbitraria, de repente es no visibilizar a ciertas poblaciones que conviven con nosotros. La integración y la inclusión es súper importante. Entonces, por eso la ley me invita, la ley 20.584, a no solamente tener el cartel en español, que es la lengua de Chile, sino en cualquier lengua, ¿cierto?, donde haya un grupo étnico superior, también tiene que estar el cartel y las indicaciones del hospital en esa lengua. Estamos con Paola Robledo, quien es la encargada de MISAME, Ministerio de Salud Metodista, en el distrito técnico en enfermería, ella que nos está orientando respecto de los derechos que tenemos en relación a la salud. Vamos a ir a una pequeña pausa con un video también que nos refleja un poquito algo acerca de esto, así que a la vuelta continuamos. El 1 de octubre de 2012 entró en vigencia la ley número 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a su atención en salud, conocida como Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Esta normativa permite que las personas exijan sus derechos y también crea una relación más equilibrada entre el paciente y el médico, o entre el usuario y el prestador de salud del ámbito público o privado, tales como centros asistenciales, hospitales y clínicas. ¿Cuáles son los derechos? Derecho a tener información oportuna y comprensible de su estado de salud, de su enfermedad, de los resultados de sus exámenes o de los trámites que debe realizar para acceder a una atención de salud, y de las alternativas de tratamiento para su patología y los riesgos que puede enfrentar. Derecho a recibir trato digno, respetando su privacidad, es decir, derecho a recibir una atención respetuosa, a que le respondan adecuadamente cuando pregunte, a que se respete su decisión de querer o no informar a sus familiares sobre su estado de salud y a que le pidan autorización para ser filmado o para que le tomen fotografías para fines comunicacionales. Derecho a ser llamado por su nombre y ser atendido con amabilidad. Derecho a recibir una atención de salud de calidad y segura, según protocolos establecidos al interior de los centros de salud. El paciente tiene derecho a que se efectúen las pausas de seguridad en las intervenciones quirúrgicas y que se prevengan caídas durante la atención, entre otros. Derecho a ser informado de los costos de su atención de salud, que incluya los precios de las prestaciones que recibió, además de los insumos, medicamentos, honorarios médicos, exámenes, derechos de pabellón y costo de días en cama. Esta información debe ser informada antes del pago. Derecho a que su información médica no se entregue a personas no relacionadas con su atención. Derecho a aceptar o rechazar cualquier tratamiento y pedir el alta voluntaria, tanto en el caso que la persona esté sana o en una condición terminal. Sin embargo, en ninguna situación el rechazo podrá tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte o un suicidio asistido. Derecho a recibir visitas, compañía y asistencia espiritual. El paciente tiene derecho a ser visitado por familiares o amigos durante su hospitalización, siempre que no afecte el manejo clínico, o ir acompañado a la consulta médica, o recibir orientación religiosa o espiritual. Derecho a consultar o reclamar respecto de la eventual vulneración de sus derechos. Derecho a ser incluido en estudios de investigación científica solo si el paciente lo autoriza. En este caso, la persona debe autorizarlo por escrito y se debe respetar un protocolo. Derecho a que se cuente con señalética y facilitadores en lengua originaria donde sea pertinente. En los centros de salud que tienen alta concentración de población indígena, se debe contar con facilitadores que hablen su lengua y una señalización en idioma español y del pueblo originario. Derecho a que el personal de salud porte una identificación. Todos y cada uno de los miembros del equipo de salud que le atiendan deben tener algún sistema visible de identificación personal, incluyendo la función que desempeñan. Derecho a inscribir el nacimiento de su hijo en el lugar de su residencia y no solo en el lugar en donde se produjo el parto.
derecho a que su médico le entregue un informe de la atención recibida durante su hospitalización, que contenga todos los procedimientos aplicados mientras recibió una atención de salud o estuvo hospitalizado. Eso incluye el diagnóstico, quién los atendió, los exámenes que le realizaron, qué medicamentos se le suministraron y el tiempo que permaneció internado en el hospital o clínica. ¿Cuáles son los deberes? 1. Tratar respetuosamente al personal de salud. 2. Entregar información veraz acerca de su enfermedad, su identidad y dirección. 3. Conocer y cumplir el reglamento interno del hospital, clínica o centro de salud. 4. Cuidar las instalaciones y el equipamiento del recinto. 5. Informarse acerca de los horarios de atención y formas de pago. 6. Informarse acerca de los procedimientos de reclamo. ¿Qué debe hacer si siente que se vulneraron sus derechos? Si una persona siente que han sido vulnerados algunos de estos derechos, puede reclamar de la siguiente manera. Ingresar el reclamo directamente ante el consultorio, hospital, clínica o centro médico privado que lo atiende. La institución tiene un plazo de 15 días hábiles para responder. Si el afectado estima que la respuesta no es satisfactoria o que no se han solucionado las irregularidades, podrá recurrir a la Superintendencia de Salud dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que recibió la respuesta o debió recibirla, adjuntando la respuesta del prestador institucional o el número de reclamo en caso de no haber obtenido respuesta. Las personas también tendrán derecho a requerir, alternativamente, el inicio de un procedimiento de mediación. Si se trata de un prestador público, la mediación se realiza ante el Consejo de Defensa del Estado, y si el prestador es privado, ante la Superintendencia de Salud. Si la persona opta por reclamar, entonces el reclamo ingresa a la Superintendencia de Salud y se inicia una investigación para evaluar si hubo o no irregularidades. En caso de detectar incumplimientos, ya sea por reclamo del afectado o por fiscalización, se instruye la solución del problema y se sugiere que se tomen las medidas correctivas. La irregularidad debe ser resuelta dentro de un plazo no superior a los 2 meses, tiempo durante el cual el centro de salud deberá informar a la superintendencia la solución. Transcurrido ese plazo, la Superintendencia de Salud podrá iniciar una fiscalización para comprobar la mejora o la persistencia de la falta. En el caso de que las irregularidades se mantengan al momento de la fiscalización, se ordenará al prestador dejar constancia del incumplimiento en un lugar visible para conocimiento público. En forma paralela, se iniciará un procedimiento sancionatorio en contra del establecimiento que no corrija las irregularidades. Para contactarse con la Superintendencia de Salud, puede llamar al número 600-836-9000. También puede llamar a Salud Responde al número 600-360-7777. Si necesita más información, puede acceder a nuestro sitio web en la dirección www.supersalud.gov.cl. Y estamos de vuelta luego de ese apoyo que teníamos en el video con este programa que habla acerca del Día Mundial de la Salud a cargo de MISAME, Ministerio de Salud Metodista. Quien está a cargo es Paola Robledo. Ella nos visita en este día y hemos estado hablando acerca de los derechos. Mi salud, mi derecho, y en este video también hablábamos acerca de lo importante que es este derecho. Hay una oficina que se llama OIRS, Paola. Exactamente. El video nos explicaba que, nos daba mucha información, ¿cierto?, sobre los deberes y los derechos. Yo quiero destacar, todos los derechos, por supuesto. Uno de estos es el OIRS y también un deber súper importante que se da muy comúnmente. Un deber del paciente es siempre decir la verdad mientras se recopila la información para saber qué le está pasando a él. Muchos pacientes a veces tienen miedo de decir que se automedicaron, por ejemplo, cuando llegan sobre todo a urgencias, ¿cierto? Entonces, nuestro deber como pacientes siempre el llamado es
a decir la verdad, porque esto puede tener una directa implicación en su tratamiento, y su tratamiento puede incluso salir contraproducente si usted no nos da toda la información necesaria. Así que hacer hincapié en eso siempre. Importante lo que tú decías respecto de la información, tanto la información que nosotros recibimos de parte de los servicios de salud como la información que nosotros entregamos, ya, porque los profesionales, me imagino, están capacitados obviamente para todo lo que tenga que ver con la dinámica dentro de un establecimiento de salud, pero también necesitan la información del paciente. Sí, y recordar que cualquier información que el paciente entregue es confidencial. Hay muchos test, muchos cuestionarios, las personas aquí que se han hecho exámenes de sangre, de repente hay preguntas recurrentes como la cantidad de parejas sexuales, consumo de drogas, consumo de alcohol. Esa información no la va a saber nadie más que el profesional de salud y usted como paciente. Y entonces tenemos que tener la claridad de siempre decir la verdad, porque, como vuelvo a decir, esto tiene un impacto en el tratamiento. Así. Podemos recordar nuevamente lo que son los derechos de salud. Aparecen ahí algunas, seguimos ahí, aparecen algunas informaciones importantes respecto de estos derechos. Sí. Y también quería hacer hincapié en la oficina del OIRS, porque el video nos invita, ¿cierto?, a buscar información, ¿cierto?, que la vamos a encontrar en esta oficina, también hacer sugerencias y reclamos. Esta oficina de OIRS se va a encontrar en cualquier servicio de salud que usted pueda ir, desde los CEFAM hasta los hospitales, ¿ya? Lo importante aquí es que si usted como paciente cree que su derecho fue vulnerado, la invitación es que usted haga el reclamo o haga la sugerencia, porque en base al libro de sugerencias y reclamos que manejan todos los servicios de salud, se hacen estadísticas. Entonces, mientras usted no haga un reclamo o una sugerencia, ese servicio de salud no va a saber que está fallando. Entonces, es súper importante que nuestro paciente se sienta libre de hacernos las sugerencias para así nosotros poder mejorar, porque es un parámetro de calidad hacia el servicio de salud. Entonces yo les invito a que lo utilicen, ¿cierto?, a que se informen en la oficina del OIRS. Esa oficina está disponible siempre, y que hagamos, ¿cierto?, nuestros reclamos para así nosotros poder subir la calidad y el estándar en la atención de salud. Correcto, y parte de los derechos, o sea, me refiero, todo esto parte de los derechos que nosotros tenemos como personas a la atención segura, por ejemplo, a la privacidad, como tú decías, la información sobre el tratamiento y la autonomía y la integridad corporal, que fueron puntos que mencionamos. Sí, que los mencionamos al principio de la presentación. Claro. Ahora hay una ley que es la 19.966 que establece un régimen de garantías en salud. Ya me imagino que, como todo, a mí se me tiene que garantizar la atención y también la efectiva atención, me imagino. Claro. En los 4 pilares que este año está trabajando la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, conmemorando con el lema Mi salud, mi derecho, usa la palabra calidad, que es una palabra que se va a repetir mucho en salud, y también entregar la información que el paciente necesita. Hoy en día Chile, por ejemplo, cuenta con múltiples canales para acceder a un tratamiento, para acceder a una órtesis, por ejemplo, pero la gente o los usuarios no manejan esta información. Es por eso que Chile, ¿cierto?, implementó ya hace varios años, me parece mucho que el año 2004, la ley 19.966. ¿Ya? Antes era GES, ahora es el AUGE, que establece un régimen de garantías en salud. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas patologías o situaciones patológicas, ¿verdad?, que podamos tener nosotros como usuarios, están cubiertas al 100%, ¿ya? Son 87, son muchas. Sí. ¿Cómo se seleccionan estas patologías? Muchas de ellas van a ser por la prevalencia, es decir, con qué frecuencia se presentan en la población. Si hay alguna que tiene mucha frecuencia, o sea, que es muy común, esa necesita ayuda, ¿ya? Y también las que son extremadamente extrañas,
también van a ir y están garantizadas. Así, bueno, aquí estamos hablando en este punto del famoso auge, ¿ya? Que conocemos como una palabra, como una sigla, que justamente aborda este plan de acceso universal a garantías explícitas, o sea, cuáles son las garantías que nosotros como usuarios y como personas tenemos referente a la atención de salud. Exactamente. ¿Y cuál es mi garantía explícita? La ley me da 4. Primero que todo, acceso libre y universal, calidad, oportunidad y protección financiera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también sabemos nosotros que en el sistema público anteriormente, ¿cierto?, existía FONASA y esta estaba por tramos. ¿Ya? Y mucho tiene que ver el acceso que el paciente pueda tener con la protección financiera. Quizás un paciente que sienta que no puede pagar un tratamiento no se va a acercar al servicio de salud, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que tener claro que hay 87 patologías y situaciones en salud que están cubiertas con nuestros 4 pilares. Y esto es importante recordar que hablando acerca de la protección financiera y hablando de FONASA o de ISAPRE, que tiene que ver justamente con la cobertura que estas enfermedades tienen, ¿ya? O estas patologías, pero también recordar que hay países que no mantienen un régimen como este, o sea, Chile debe ser uno de los pocos países en Latinoamérica, en el Cono Sur, que mantiene este régimen donde nosotros podemos tener este acceso financieramente hablando. En otros países se tiene que pagar la salud desde lo mínimo a lo macro. Exactamente. Nosotros tenemos este beneficio, podríamos decir, seguro estatal. Otros países trabajan con seguros privados que se van recaudando desde los sueldos y eso está programado de esa manera. Pero aquí en Chile el Estado ha querido hacerse cargo de eso y es muy beneficioso en el fondo de administrar los fondos para que esto ocurra de esta manera. Y acerca de este acceso a la salud, en octubre del año 2022 se incluyeron 2 nuevas patologías. Aparecen ahí. Las 2 nuevas patologías, la rehabilitación por COVID-19 y la atención integral en caso de agresión sexual. Esto es importante. Súper importante, porque tras la agresión sexual pueden ocurrir varios daños y esto ahora va a ser acompañado. Está dentro de la garantía, así que se pueden acercar. Y la rehabilitación por COVID, por ejemplo, que ayudó a muchos chilenos, ¿cierto?, a superar las secuelas de la pandemia. Y a enfrentar en ese periodo tan difícil que nos tocó vivir. Estamos con Paola Robledo acerca del Día Mundial de la Salud, hablando de los derechos que tenemos como acceso a la salud y acerca del auge, lo que mencionaba Paola, respecto de las patologías que se han ido agregando, como estas últimas 2 que vimos. Cada año me imagino que esto va a ir sucediendo. Tú mencionas que es importante la información que entregan también los usuarios. Exactamente. Todos estos datos que recauda el Estado, ¿cierto?, se van estudiando, se van graficando y se pueden incluir nuevas patologías. La ley lo permite. O sea, esta lista puede seguir creciendo y podemos tener más garantías en diferentes patologías. Es importante señalar lo que decías tú respecto de otros países. Esta es como una canasta. Es una canasta que recoge varias patologías y estas están garantizadas. No así en otros países que quizás una patología que tiene mucha prevalencia, como vamos a ver en un ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2, puede ser igual a un resfrío, por ejemplo. Lo que busca el auge es que las patologías más graves y las más comunes estén garantizadas. Esa es la idea. Ahí dice, ¿quiénes pueden acceder? Claro, aquí yo quise tomar, por ejemplo, la GES-7. ¿Ya? La GES-7 es diabetes mellitus tipo 2. Es importante saber que dentro de la calidad hay ciertos tiempos que se deben cumplir. Cada patología del GES, del auge, desde la 1 hasta la 7, tiene un tipo de acceso a la información, un tiempo diferente en donde donde el servicio de salud debe cumplir con el diagnóstico y con el tratamiento y en algunas de ellas incluso con los insumos o cirugías. Son tiempos y plazos que se deben cumplir y esos están dentro del derecho del paciente.
¿Ya? Aquí vamos a ver un ejemplo con el problema de salud número 7. Entonces, si yo tengo una sospecha diagnóstica del médico general, ¿cierto?, por diabetes mellitus, yo puedo acceder a esta sospecha ya sea en un CEFAM, ¿cierto?, o en mi hospital donde me hagan los exámenes y arroje esta sospecha. Una vez que yo tengo el diagnóstico, vamos a ver, ¿cierto?, que voy a hacer derivado. ¿Cierto? Que voy a hacer derivado y, por ejemplo, este problema de salud, GES7, que es diabetes mellitus tipo 2, ¿qué me va a incluir? Me va a incluir la atención en el hospital, los insumos, los implementos y ayudas técnicas y los exámenes. En este caso no incluye la cirugía, pero sí los implementos que yo voy a necesitar, quizás post cirugía. Sabemos, ¿cierto?, que la complicación máxima o una de las complicaciones, ¿cierto?, en la diabetes mellitus puede llegar a ser la amputación, ¿cierto? Entonces, sí me van a dar los implementos para yo poder reincorporarme a la sociedad una vez que esto ocurra. Correcto. Más no se incluye en este caso, por ejemplo, la cirugía. Correcto. Bueno, hablando acerca de esto, aparece ahí cuál debiera ser el tiempo máximo de espera desde que aparece el diagnóstico para ver el tema del tratamiento y todo lo que continúa. Exactamente. 45 días desde que me hacen la pesquisa de la glicemia para saber si yo cumplo con los rangos o no los cumplo. Y hay una espera del tratamiento desde mi diagnóstico y la confirmación diagnóstica de 24 horas. Ahora, importante, mira, aquí estamos hablando de la diabetes, estamos hablando de una patología específica y de la ruta que se sigue respecto de la atención que tiene que existir desde el diagnóstico, el tratamiento, las facilidades, los derechos que yo tengo también a la salud y qué es lo que me corresponde en ámbito económico también, cuánto yo tengo que a lo mejor acceder ahí en ese beneficio. Pero es común escuchar, y aquí yo quiero tomar la voz de la ciudadanía. Es común escuchar las famosas listas de espera, es común escuchar en otras patologías, me imagino, que tienen que ver con las operaciones y todo el tema. Eso también es un punto de inflexión importante. Claro, y es por eso que todos los pacientes, dentro de sus deberes y sus derechos, están invitados a acercarse al OIR. Si bien es cierto, todos sabemos que hay lista de espera y que el Servicio de Salud constantemente está aumentando las horas de trabajo, ¿cierto?, mediante diferentes programas para sacar las listas de espera adelante, y que eso se ha logrado en el último tiempo. Aún así, los tiempos que entrega el GES deben ser cumplidos. Y si yo como paciente tengo una patología que está dentro del GES y los plazos no se están cumpliendo, mi derecho como paciente es ir al OIR e informarlo. Ahí está el camino a recorrer. Y el OIS, como decía en el video también, tiene un tiempo de plazo para responderme a mí mediante el servicio de salud. Esos plazos también están determinados, entonces yo sé que dentro de cierto tiempo mi sugerencia o mi reclamo va a ser respondido. Y podemos hablar también acerca de FONASA, ya como la entidad que resguarda también esto del derecho que tenemos a la atención. Sí, la protección financiera, que es súper importante. Ahora hubo un cambio en esa implementación con la nueva ley, así que es muy bonito lo que sucedió. Antes, cierto, en FONASA teníamos los tramos y según cada tramo uno iba pagando un porcentaje del tratamiento entero, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, estaba en el tramo D, tenía que pagar el 20% del monto total de mi tratamiento o cirugía, ¿cierto? Y si estaba, por ejemplo, en el tramo A, pagaba 0. Entonces, dependiendo del tramo en donde yo estaba en FONASA, pagaba un porcentaje. Hoy en día, FONASA tiene copago 0. Y eso es sumamente beneficioso. Toda la gente que estaba en el tramo D y toda la gente que estaba en el tramo C, es como que automáticamente pasáramos ahora al tramo A y al tramo B. Ya no hay tramos. Todos tenemos un copago 0. Correcto. Y esto es súper importante al acceder a la atención a través de FONASA y del servicio público. Bueno, es importante esta información. A veces nosotros
por estar desinformados, no conocemos los detalles que tienen que ver justamente con el aspecto económico, que es lo primero que nos afecta a nosotros cuando hay una enfermedad, cuando hay un riesgo, cuando tiene que haber la presencia de algún tratamiento y eso. Hoy estamos con Paola Robledo, quien nos está hablando acerca de la importancia de los derechos que tenemos a la atención en salud en la conmemoración del Día Internacional, el Día Mundial de la Salud. Ya ella es encargada del MISAME, Ministerio de Salud Metodista del Distrito Norte. Así que estamos súper agradecidos de poder contar con ella. Si usted tiene alguna consulta, alguna duda, por favor vaya poniéndola ahí en el chat y nosotros vamos a ir respondiendo más adelante. A lo mejor vamos a estar entregando algún insumo importante respecto de la información. Estábamos hablando acerca del auge, ¿ya? Auge que tiene que ver justamente con esto de las FONASA versus ISAPRE. A ver, ¿qué nos dice respecto de eso? Sí, con el nuevo paradigma, cierto que cambió, ahora FONASA no tiene tramos, tenemos copago cero, sin embargo en ISAPRE los planes GES o auge, también yo como paciente tengo la posibilidad de decidir, ¿cierto? Como decíamos, en autonomía, si yo me quiero atender en el servicio público o en el privado. ¿Qué pasa entonces ahí con auge? Esa es una pregunta que nos hacen muchos los pacientes. Mire, yo por ejemplo tengo diabetes, pero no me quiero atender en el hospital, quiero atenderlo en la clínica. Bueno, usted tiene esa posibilidad, puede hacerlo, pero ahí la cobertura en el auge es del 80%. O sea, usted como paciente va a tener que pagar el 20%. No es un porcentaje tan alto, bueno, depende de la patología que tengamos, ¿cierto? Pero es un porcentaje pequeño. El auge en el sector privado me cubre entonces un 80% y yo como paciente tengo que pagar solo el 20%. Y ahí está la libertad absoluta, o sea, yo como paciente puedo decidir libremente si atenderme en el sistema público o en el sistema privado. Uh-huh. Hace un tiempo, comentábamos respecto de una capacitación y una asesoría que tú prestabas al distrito respecto de las patologías, las 87 patologías que existen ya y que están incluidas en el auge. Claro, acá es súper importante y yo los invito de verdad a que se metan al auge.minsal.cl. Es un link que le podemos compartir por acá y ahí están las 87. Yo las podría nombrar ahora, pero en realidad es información que está a disposición y con el ejemplo anterior que vimos de diabetes, ¿cierto? Que es el G7, usted puede buscar esa información y buscar si su patología quizás está en el GES y está cubierta. Y ahí van a salir los diferentes accesos y los diferentes tiempos y plazos para la patología en específico. Las 87 en realidad se agrupan en enfermedades respiratorias, algunas intervenciones quirúrgicas, enfermedades del adulto mayor, enfermedades crónicas, salud oral, ¿cierto? Enfermedades del corazón, cerebrovasculares, tratamientos del cáncer, sí. Parto prematuro y enfermedades de recién nacido, niño y niña. Salud mental, enfermedades de la visión, enfermedades complejas y graves. Exactamente. También enfermedades auditivas, por ejemplo, en marzo tuvimos el Día Mundial de la Salud y también está el GES 56, que es el GES que entrega audífonos, por ejemplo, a nuestros adultos mayores. Importante, para yo acceder al GES, también como paciente debo cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, si yo soy mayor de 65 años y tengo una pérdida auditiva, yo califico para que el GES me entregue esta ayuda de audífono. Lo mismo con la diabetes. Cada una también tiene algunas cualidades que debe cumplir el paciente. Está la información, están las vías donde nosotros podemos también de alguna manera acceder a estos beneficios. Ahora, es importante porque tú nos has dejado bastante claro respecto de que hay muchos beneficios en salud y como la salud es un derecho y lo dice el eslogan de este año, por supuesto es importante que nosotros podamos acceder a ella. Ahora, cuando no hay información o cuando hay un poco o se ignora un poco este camino, este recorrido, y eso hemos querido hacer en este programa, orientar
comentar un poquito respecto de esto, es que a veces uno pierde estos beneficios. Así que les invitamos a todos a nuestros internautas, a que se acerquen a los servicios de salud, que busquen la asesoría. Hay oficinas que están especialmente dedicadas a entregar esta información. Como es el OIR. El OIR en realidad es el lugar donde se entrega la información particular de si usted está en un CEFANO o en un hospital. Correcto. Y también podemos acceder a lo que son las redes. En este caso podemos meternos ahí donde dice auge.minsal.cl, donde vamos a ver también las patologías que están cubiertas por el auge, que son 87, que se van agregando cada vez más. Y por supuesto también cualquier tipo de asesoría podemos ayudarles con esta información. Este programa, esto que hemos hecho hoy, y que, bueno, gentilmente Paola nos ha invitado a hacer conciencia de que la salud es un derecho y que nosotros lo debemos hacer cumplir, ha sido justamente con esa intención, poder entregar esta orientación a todo el distrito, a las congregaciones y a todos quienes estén viendo este programa. Así es que queremos agradecerte, Paola, este espacio que hemos tenido en este día. Muchas gracias. Yo estoy muy feliz de que me hayan invitado a compartir, que hayan considerado al MISAME, ¿cierto?, para celebrar este Día Mundial de la Salud, mi derecho. Y también quiero hacer un pequeño reconocimiento a personajes importantes en la salud en Chile. Tenemos nosotros al doctor Jaime Zipper, quien fue el creador del dispositivo DIU, ya intrauterino, para el control de la natalidad, ¿cierto?, más conocido comúnmente como la T de cobre. Fue creado aquí en Chile. Y también a Pablo Valenzuela, que fue el creador de la primera vacuna contra la hepatitis B. Eso ocurrió acá en Chile, fue un regalo para el mundo y también lo recordamos en el Día Mundial de la Salud. Interesante, y ahí tenemos una información que tenemos que destacar y agradecer, por supuesto, todo lo que la salud en Chile ha progresado y ha avanzado. A veces nos quejamos, ya, pero hay que echar un vistazo nomás a otros países donde evidentemente no tienen las garantías que tenemos en nuestro país y a veces es falta de información solamente. Sí, podríamos hablar también, por ejemplo, largamente del control del niño sano, prenatal y postnatal. O sea, ese es un avance que Chile tiene y que nuestros vecinos ojalá en el futuro lo tengan también. Así es. Bueno, reiterar nuestro agradecimiento, Paola, muchas gracias. Un saludo para todo el distrito, para las congregaciones, los liderazgos pastorales, todo. Un saludo a Francisca, que es nuestra presidenta nacional de MISAME, Francisca Rubio. Un saludo a todo el distrito desde MISAME. Los invitamos a que si ustedes en alguna congregación del distrito tienen alguna duda respecto de salud, quieren que se haga alguna charla, se comuniquen con nosotros mediante quien les habla. Y vamos a mandar un saludo especial a la iglesia de Tocopilla, quien ya nos invitó a que hiciéramos una charla allá. Excelente, muchas gracias, Paola Robledo. Ella ha trabajado, desde el año pasado estamos trabajando en el distrito, ella como encargada del MISAME, el Ministerio de Salud Metodista, y desde luego les dejamos invitados para que averigüe, se informe y consulte respecto de estas garantías que tenemos a través de la salud, el derecho que tenemos a la salud. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por visitarnos ahí. Visite también nuestras redes sociales y deje sus comentarios. Que el Señor les bendiga. Gracias.